Continuando con el tema de cómo la función de mantenimiento está ubicada dentro de la estructura organizativa, vamos a definir algunos parámetros más y después vamos a ver algunos ejemplos de estructuras típicas. Eh, a la hora de definir cómo es la performance, cómo es el desempeño del área de mantenimiento, hay algunas cosas que nos debemos preguntar. Hemos dicho que la estructura de mantenimiento es quizás una de las pocas partes, si no la única, dinámica en realidad, dado que puede ser cambiada, puede ser reubicada. Por lo tanto, hay interrogantes que nosotros tenemos cuando analizamos cuál es la función de mantenimiento. Generalmente esto ocurre cuando vemos que mantenimiento no funciona como debería, ¿no? Pero bueno, es lo que pasa. Una de las preguntas es, digamos, recabar información para ver si la cantidad de colaboradores que yo tengo en mantenimiento está de acuerdo al tipo de problemas que yo tengo en la planta, en el tipo de instalación. A veces tiene que ver también con que las máquinas ya pueden ser viejas, obviamente una planta con equipamiento más viejo, más usado, más maltratado, necesita mayor mantenimiento y otro tipo de mantenimiento, no tanto las corrientes modernas, ¿no? O sea, se basaría más en un mantenimiento correctivo, si es que no se toma la decisión, por ejemplo, de renovar equipos. Eh, Cuando nosotros analizamos si la cantidad de gente que tenemos puede aplicar para la estrategia de mantenimiento, quizás debamos cambiar la estrategia. No siempre pasa por agregar o quitar gente de mantenimiento. Si voy a tercerizar parte de los trabajos, sí, entonces quizás yo no necesito tanto personal. Tengo que decidir qué tareas voy a tercerizar y qué voy a hacer con el personal que me queda, de qué manera lo voy a reinsertar, recapacitar para poder utilizarlo de mejor manera, ¿no? Eh, Después, bueno, si voy a capacitarlo, por ejemplo, ¿en qué área los capacitaría? Si en diagnóstico, si en análisis de falla, si por ahí tomo la decisión de empezar a realizar con personal propio ensayos no destructivos, aunque sea aquellos más simples y de más fácil implementación, como por ahí la medición de espesores a través de ultrasonido, tintas penetrantes y otras técnicas que son más de taller que se podrían ir incorporando, ¿no? Después la capacitación y formación también debe ser adecuada. Tengo que preguntarme a ver si es bastante buena, si es suficiente, si está de acuerdo con las responsabilidades que yo espero que asuma el personal. Y en función de eso, hacer los retoques necesarios, ya sea con la capacitación interna o externa, que necesitemos, como hablamos anteriormente de estas dos variantes de la capacitación, ¿no? Y si es en procesos propios de la empresa, esa sería más de tipo interno, o si tiene que ver con saberes de por ahí el desarrollo de los ensayos no destructivos, de las técnicas de diagnósticos, por ejemplo, análisis de vibraciones, termografías infrarrojas, utilización de ultrasonido o sistemas Doppler para evaluación de fugas en cañerías, etcétera, etcétera. Son técnicas mucho más dirigidas, más precisas. El otro tema que tengo que considerar es la motivación que tengo en el personal dentro de mi planta, ¿no? Por diversos motivos la motivación puede ser alta, baja, ninguna, excesiva o promedio. En administración hay dos teorías, la teoría X y la teoría Y, que hablan de estas posibilidades. En una de ellas se dice que el personal está siempre altamente motivado y en la otra se dice que el personal nunca está motivado. Entonces, en función de esta adquisición de los dos tipos de motivaciones, alto o baja, uno tendría que ver de qué manera a través de incentivos, de trabajo en equipo, se puede llegar a mejorar y trabajar sobre el tema de la motivación. O sea, en el área de mantenimiento no es todo capacitación y todo técnica,
sino que también tiene que haber mucho de psicología por parte del gerente de mantenimiento y el jefe de mantenimiento, de poder entender e interactuar con las personas que tiene a su cargo. En el punto siguiente, que habla del aporte de cada colaborador, si es el que nosotros esperamos, nosotros ahí tenemos que tener en cuenta de que se pueden hacer evaluaciones de ese aporte, evaluar anualmente, una vez al año, evaluar cuál es el desempeño de cada trabajador en cada área a través de un sistema de evaluación de desempeño que la mayoría, si no todas las empresas hoy en día realizan. Este es un tipo de estudios que hay que hacerlo con cuidado, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque generalmente las organizaciones establecen de que la distribución del personal tiene que ser una campana de tipo normal, en el mejor de los casos log normal, pero siempre va a implicar de que va a haber uno muy malo, uno muy bueno y en el medio el resto, con lo cual, si volvemos al punto anterior, hablamos de la motivación. Cuando uno hace este tipo de evaluaciones, a aquella persona que no ha sido beneficiada con una calificación aceptable o que estuviera él de acuerdo con esa calificación, difícilmente podamos hacerlo trabajar en equipo después. Y por último, el organigrama, como dijimos, es bastante dinámico. Decimos que es quizás una de las primeras cosas que uno, no solamente, digamos, la dinámica del organigrama donde yo puedo cambiar, interpolar, enrocar funciones, sino que también además la ubicación de ese organigrama de mantenimiento dentro del organigrama o la estructura de la empresa. El mantenimiento puede depender tanto del área de producción, puede estar a la par en el área de producción, puede ser un equipo staff o puede depender de otros departamentos o de alguna ingeniería en particular. Las posibilidades de enroque, de cambios dentro de la estructura y la dependencia de un área o de otra de mantenimiento son herramientas válidas para provocar modificaciones en el comportamiento del desempeño de mantenimiento y asegurarnos así de que vamos a llegar a la mejor performance posible. En mantenimiento, como habíamos dicho al principio, originalmente el mantenimiento era todo de tipo correctivo, o sea, mantenimiento reactivo, donde yo actuaba en función de que algo se rompía. Y después, bueno, se fueron agregando otros tipos y otras filosofías de mantenimiento. Hoy en día ese tipo de correctivo sigue existiendo en las empresas, no tiene por qué desaparecer, hay muchas tareas, muchos equipos que trabajan en forma correctiva, hasta inclusive trabajan bajo la filosofía de que cuando se rompen lo reemplazo por otro equipo en stand-by y directamente no lo reparo, sino que lo reemplazo por otro equipo nuevo. Y también el área de ejecución, o sea, lo que llamamos ejecución dentro del mantenimiento, no solo hace correctivo, sino que también realiza tareas que han sido programadas por el área de programadores, por ejemplo, planes de lubricación, rutas de medición de vibraciones y demás funciones que llevan a otro tipo de mantenimiento, no solamente al correctivo, sino que al preventivo y al predictivo también. Hoy en día la pata quizás más importante de mantenimiento no es tanto la ejecución, sino más que nada la gestión. Cuando hablamos de gestión estamos hablando de lo que es ingeniería del mantenimiento. Hablamos de tareas de ingeniería de mantenimiento, hablamos de analistas que tienen que ver cuál es la frecuencia de falla o rotura y la gravedad de cada falla o cada rotura por cada equipo, para después distribuir las tareas de mantenimiento, tanto sean preventivas, predictivas o de análisis de falla. Hablamos de técnicos que se especializan en diagnósticos, hablamos por ahí de dibujantes y proyectistas que realizan aquellos proyectos de instalaciones que necesito dentro de la planta, como ingeniería de planta, o bosquejos, esquemas y hasta planos de piezas que tengo que mandar a fabricar afuera.
necesito personas para el archivo de procedimientos de mantenimiento, para el archivo de planos. Necesito compradores que se especialicen no en las materias primas que utiliza el sistema de producción, sino compradores que se especialicen en los componentes y repuestos que se utilizan en el mantenimiento, operadores de máquinas herramientas y programadores en general para hacer los planes de mantenimiento de lo que es el mantenimiento programado, o sea, las paradas de planta, etcétera, etcétera. Todas estas tareas y alguna otra que después veremos en detalle están incluidas dentro de lo que llamamos gestión del mantenimiento. Lo que no es gestión de mantenimiento, como dije, es ejecución. O sea, ejecución es el mecánico con su valija de herramientas o con su equipo especial que asiste a un equipo y que realiza tareas de reparación, desarme, montaje y todo el tipo de tareas que desde el punto de vista de la ejecución se pueden hacer. O sea, la ejecución es el día a día de las tareas de mantenimiento. La gestión muchas veces implica planes y programas a largo plazo o políticas a desarrollar a lo largo por ahí de un año. Bueno, en cuanto a la estructura orgánica, también va a estar reflejado el tipo de proceso productivo que tiene la planta, si se trata de un sistema continuo, por lotes, una línea de producción, etcétera, etcétera. En cuanto al tamaño de planta, nosotros podemos pensarlo como que para un área de mantenimiento ubicada físicamente en una planta muy grande, de varias hectáreas, el traslado desde el taller al lugar en el cual se lo requiera puede ser muchas veces un problema. Por eso quizás acá es donde trabajamos con una idea de mantenimiento centralizado o descentralizado. O sea, qué tareas de mantenimiento pueden descentralizarse para tener distintas áreas de mantenimiento o subáreas de mantenimiento en plantas que son demasiado grandes. Obviamente las tareas de gestión generalmente están todas centralizadas. Llegado el caso, lo que descentralizo sería la parte de ejecución, o sea, mecánicos que estén disponibles en cada área productiva para poder atender las máquinas y repararlas o asistirlas en la medida de lo que necesiten. Este tipo de descentralización también hace que el adiestramiento de las personas que están siempre actuando sobre el mismo tipo de equipo sea mucho más adecuado, o sea, un adiestramiento mucho más alto va a tener. La distribución física de los equipos, habla de la distancia entre activos, es más o menos lo mismo que acabamos de decir, y podríamos manejarlo por una política de familia o por grupos de equipo a ser atendidos por personal de determinadas características. Bueno, la situación económica y financiera de la empresa es algo que tiene un alto impacto en la estructura orgánica porque esta se incrementa o se achica, es más eficaz o menos en función de la disponibilidad financiera que la empresa esté dispuesta a otorgarle a mantenimiento. El tipo de demanda de los productos que la empresa comercializa puede definir también una estrategia de mantenimiento, en el sentido de que si esa demanda es estacionalizada, las actividades de mantenimiento pueden transformarse en actividades programadas para cuando la empresa puede bajar el nivel de producción, el ritmo de producción o directamente pararse para poder realizar las actividades de mantenimiento. La clase de producto, digamos, o servicio prestado, la disponibilidad de la mano de obra en la zona de influencia, esto vale para plantas que no están ubicadas en centros como capitales de provincia o Buenos Aires y que están, imagínense por ejemplo una central de generación de energía hidráulica que está en el medio de la nada y yo necesito tener no solo mano de obra en la zona de influencia, porque si no tengo que armar barrios y llevar la gente de otros centros más urbanizados, sino que también necesito la prestación de servicios, servicios externos, como análisis de aceite o cualquier otro servicio que yo quisiera tercerizar o contratar por terceros.